directo. Hacerme saber por los comentarios si se escucha y eso. ¿Se escucha bien o no se escucha? Vale, perfecto. Bueno, total. Bueno, en primer lugar, espero que estéis todos bien, ¿no? Pues en esta situación un poco curiosa que estamos viviendo. Y ya está, vamos a empezar. Entonces, bueno, en primer lugar, bueno, este es un webinar, ¿no? O seminario virtual, como queráis llamar, que está montado por la rama de estudiantes del IECUBO de la Universidad de Sevilla. Entonces, si queréis más información, pues podéis buscarnos en las redes y eso. Y ya está, sin más, pues paso a empezar el webinar. Entonces, bueno, como bien sabréis todos, va de Arduino, ¿vale? Entonces, bueno, Arduino son las plaquitas estas, de este estilo. Esta no es original, como bien podéis observar. Está hecha en China probablemente. Entonces, Arduino es un tipo de microcontrolador, vamos, una marca, por decirlo de alguna manera. Entonces, para los que no sepáis lo que es un microcontrolador, para hacerse una buena idea, puede ser algo parecido a un ordenador en versión minimalista, ¿no? Entonces, que se suele utilizar para controlar procesos o programar cosas de robótica, por ejemplo, y tal. Entonces, Arduino tiene la gracia de que, aparte de ser unos microcontroladores sencillitos, ¿no? Que son fáciles de empezar y tal, y por eso está muy chulo, sobre todo para cosas de hacer en casa, y también para, a lo mejor, docencia y tal, y sobre todo para chavales pequeños y tal, es lo más apropiado, ¿no? Porque cualquier otro microcontrolador pues se queda grande. Y lo que tiene de interesante es que sus diseños están publicados libres. Entonces, eso que se traduce para nosotros, personas normales, que no vamos a mirar los esquemáticos, obviamente, ni yo tampoco, de un microcontrolador. Pues lo que tiene de chulo es que cualquiera lo puede fabricar. Y igual, nosotros no vamos a fabricarlo en casa, por lo menos yo. Si alguien lo consigue, pues que me lo diga. Entonces, lo que tiene de interesante eso es que cualquier fabricante que se dedica a esto, pues puede fabricarlo, valga la redundancia. Entonces, eso hace que se puedan conseguir placas buenas, porque el diseño es el mismo para todo el mundo, o para casi todo el mundo, a buen precio. Entonces, por ejemplo, esta, pues no es oficial de Arduino, porque una oficial de Arduino, pues no sé cuánto valdrá, pero a lo mejor 25 euros solo la placa, una cosa así. Pues este venía en un kit que, vamos, como los que se pueden encontrar en Amazon, por ejemplo, en otros mercados virtuales, que por 25 euros te viene todo el pack, ¿sabes? Es decir, todo lo que vamos a utilizar hoy probablemente cueste menos de 25 euros en total, ¿sabes? Entonces, eso es lo que tiene de chulo, que sea libre, ¿no? Por otra cosa. Y luego también que las herramientas de diseño que ahora os enseñaré, os pondré en pantalla, pues la puedes descargar gratis, y eso que nos llevamos. Entonces, bueno, os voy a enseñar un poco cómo es bueno, esto que veis aquí, ¿vale? Es la herramienta con, de hecho, los montajes que tengo preparados para hacer hoy, aunque los vamos a montar de cero, por lo menos los que nos dé tiempo. Y si veo que nos vamos quedando sin tiempo, pues el resto de ejemplitos los pondré y explicaré un poco el código por encima y tal, pero vamos, de todos modos, esto, tanto los esquemáticos como el código, os pasaré un correo con el link para ellos. Entonces los podéis coger y vamos, os podéis hacer una copia en vuestra cuenta de Autodesk, que además es gratis. Esta herramienta, el resto no. Y entonces os podéis copiar el diseño y modificarlo y hacer las pruebas que queráis. Y luego, además, que esos componentes también los venden y los podéis montar en casa. De hecho, yo tengo por aquí unos cuantos que, bueno, cuando vayamos usando los componentes os los voy enseñando, porque todo lo que vamos a usar lo tengo yo aquí en directo, pero no creo que lo vaya a montar aquí por tiempo, para que dure esto una cosa razonable y ya está. Entonces, efectivamente, los cloncitos son, por ejemplo, el que acabo de enseñar, y está muy bien, la verdad. Yo todavía no me he encontrado ninguno, y eso que he comprado alguno bastante barato que no funcione bien. Por eso, porque el diseño es el mismo para todos, porque lo publican. Entonces os voy a enseñar, a ver, os voy a compartir la ventana del entorno de Arduino. A ver. Vale, entonces ahora tenéis que ver el entorno en teoría.
Entonces, la gracia de esto es que, bueno, que es bastante sencillo, como podéis observar, no tiene más. Entonces, a ver, entonces aquí pues uno va escribiendo el código, este es uno de, creo, de los que vamos a ver ahora. Vale, enlaces de Amazon pondré algunos si queréis en el correo que mandemos después con la encuesta de satisfacción y todo ese tipo de cosas. Y ahí podéis bichear los kits que hay, pero vamos, de todo modo, con buscar Arduino Kit ya tienes unos pocos, ¿sabes? Entonces, la gracia de esto es que, bueno, voy a explicar cómo se haría en casa, ¿no? Entonces, pues tú pillas la placa con el cable que te viene, la enchufas al ordenador y montar el código, ¿vale? El código ahora hacemos los ejemplitos y tal, pero así para cuando lo vayamos a montar en casa pues no perdéis. Entonces, hay que hacer dos chorradas para subir el código. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle aquí, que es verificar, es como, para los que hayáis programado en C, es un poco como compilarlo, ¿vale? Y aquí es para subirlo a la placa, ¿vale? No creo que os dé tiempo a seguirlo los que lo tengáis en directo. Pero vamos, eso tampoco creo que sea un problema. Porque al final, como se va a quedar grabado, lo podéis ver después si queréis. Entonces, para subir un código, pues eso, hay que darle a la herramienta y elegir la plaquita que tenéis, que en mi caso pues el Arduino 1, pero vamos, hay muchas opciones. Aquí está. Entonces hay un montón de opciones y además todas se programan bastante parecidas. Es decir, en general, un código sirve para todas las placas. Hay algunas excepciones porque mientras más, en general, mientras más pequeña sea la placa, esto no siempre va así, pero tiene menos memoria y entonces los códigos que se pueden subir son más pequeños. Entonces, por ejemplo, un código que se suba en el Arduino Mega, por ejemplo, que tiene más memoria que la 1, no tiene por qué poder subirse en la 1, pero si no es muy grande, pues siempre funciona igual. Y vamos, y de hecho, si no cabe, lo que se puede hacer es recortarlo un poquito y simplificarlo y se sube igual, porque las funciones que hay y tal son las mismas. Y entonces uno coge la placa, que esto es la 1, y luego le da la herramienta y elige el puerto en el que está conectada la placa. Hay veces que no sale, es decir, que salen varias opciones, aunque solo esté conectada una. Entonces, vamos, si uno entra en el... Claro, es que no estoy compartiendo la pantalla. Pero vamos, si uno entra en configuración y busca la... Voy a dejar de compartir esto. Si uno entra en configuración y busca la... Ay, que no me sale. En los dispositivos que están conectados, pues hay una zona donde pone puerto com, no sé qué, no sé cuánto. Pues allí te pone las cosas que tienes conectadas. Bueno, ya está. Entonces voy a ver. Voy a ponerme voy a abrirlo de cero, ¿vale? Y entonces vamos montando el primer ejemplito. Entonces, el primer ejemplito que quería montar, ¿vale? Es cómo montar una máquina de estados, ¿vale? Entonces, una máquina de estados, ¿vale? Es una especie como de diagrama que se suele montar para uno hacerse cargo de qué es lo que quiero montar, ¿vale? Entonces, esto siempre con ejemplos se monta mejor, se explica mejor. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que vamos a hacer es el de un semáforo, ¿vale? Pero se puede extender a la mayor parte de las cosas que uno haga con un controlador, no todos, pero la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, los estados de un semáforo. Pues un semáforo puede estar en rojo, en amarillo y en verde, ¿vale? Entonces, lo propio de cada estado es qué es lo que yo estoy haciendo cuando estoy en un estado particular, ¿vale? Entonces, pues cuando estoy en rojo, pues estoy encendiendo el LED rojo, obviamente. De hecho, lo voy a ir montando a la par, porque si no va a ser un rollo. Entonces, vale, aquí tengo la placa de prueba. Entonces, el LED rojo sería lo que enciendo cuando estoy en el estado de rojo, ¿no? Luego en verde pues estaría encendiendo el estado verde, el LED verde, y en el estado amarillo pues estaría encendiendo el LED amarillo, que ahora le cambiamos los colores, no os preocupéis. Entonces, y luego la otra cosa interesante de los diagramas, de los diagramas de estado, que de hecho tengo ahí una pizarra, que ahora os pondré en grande la pantallita de mi cara, pero me quitaré y enseñaré cómo se hace más o menos un diagrama de bola para que os hagáis una idea. Entonces lo importante son
lo que se hace durante cada estado, que tiene que ser siempre lo mismo para el mismo estado, y luego las transiciones de estado. Entonces, por ejemplo, pues, bueno, antes había en algunas calles, no sé si sigue habiendo ahora, los semáforos, cuando uno quería cruzar, pues en general estaba en verde para los coches, y entonces uno le daba el botoncito, por ejemplo, antes los había en el Paseo Colón, pero ya eso hace mucho tiempo. Entonces, pues uno le daba el botón, y entonces empezaba el proceso de cambiar de estado del verde para los coches al rojo. Entonces, pues primero pasaba un tiempo y seguía en verde para los coches, luego se ponía en ámbar, ¿no? Y después pasaba a rojo, entonces ya tú cruzabas y te ibas y tal, y se volvía a poner en verde para los coches. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, voy a dibujar lo que sería de cámara. Entonces, la gracia es que, a ver, espera, voy a poner que son grandes, a ver si funciona esto la primera. Vale, entonces ahora entonces la gracia es que uno hace una pelotilla por cada estado, ¿no? Entonces uno dice, vale, pues este va a ser el estado rojo, ¿vale? Aunque todo lo que dibuja con verde, pero bueno. Luego pongo el estado ámbar, ¿no? Y el estado verde. Entonces la gracia es que, pues aquí yo tengo el LED rojo va a estar encendido, ¿vale? El LED verde apagado y el LED bueno, ya, y rojo y el LED amarillo va a estar apagado, ¿vale? Luego aquí va a ser el LED rojo, el LED verde y LED amarillo. Entonces, encendido, apagado y apagado. Entonces, aquí lo que pinto es lo característico de cada estado, que son al final las salidas. Mis salidas que son pues, los 3 LEDs que acabo de poner ahí, que ahora montaremos, y tal. Entonces, en el verde pues será igual, vamos, solamente que el que está encendido pues será el LED verde. El LED rojo está apagado, el LED verde va a estar encendido y el LED rojo, rojo. El amarillo va a estar apagado. Vale. Entonces, ahora, las transiciones de estado, pues eso se suele representar con flechitas. Y en la flechita se pone la condición que se tiene que cumplir. No, esto vale, de aquí. A ver. Es decir, se pasa del verde al amarillo y del rojo al verde. Claro, aquí está. Entonces, las condiciones que se tienen que cumplir, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, que ahora lo montaremos, va a ser que se presione el botón, ¿no? Presionar botón. Luego, en este caso, va a ser que pase un determinado tiempo. Es decir, que el contador, porque pondremos un contador para contar el tiempo, el ámbar no se ve bien. Pero porque está fuera de la cámara, a ver. A ver, yo sigo. ¿Así un poco mejor? Vamos, si no se ve bien tampoco pasa nada, porque esto es, vamos, orientativo, ¿sabes? Que entonces, además con lo del rollo que voy soltando ya yo creo que se entiende más o menos. Entonces, la condición que se cumple aquí es que el contador llegue al tiempo que hayamos determinado, ¿no? Que eso ahora lo voy a poner. El contador desborde o llegue al tiempo. Llegue al tiempo determinado. Y luego, para pasar del rojo al verde, pues será que vamos a pulsar el botón. Pulsar el botón. Pulsar botón. ¿Vale? Y ya está. Entonces, lo gracioso va a ser que a la vez que vamos montando el rollo este, pues vemos cómo se hace para poner una salida digital, que serían los LED en el Arduino, y cómo poner una entrada digital en el Arduino también. Luego pasaremos también a cosas analógicas con sensores y tal, pero eso va a ser después. Vale, voy a volver a poner esto un pequeñito. Uy. A ver, esto. Uy. A ver, no consigo. Vale, ya estoy otra vez en pequeñito ahí. Todo perfecto.
Entonces, vale. Bueno, entonces, vamos a montar el... Entonces ponemos aquí nuestra plaquita. Luego cada LED, bueno, un LED, como sabréis, pues es un diodo, ¿vale? Entonces, a un diodo hay que ponerle una resistencia para que, para que funcione, básicamente. Entonces, y luego luego también las salidas de una placa Arduino, que está por aquí, que ahora montaremos, ¿vale? Tienen una corriente limitada a la salida. Entonces, eso al final, ¿en qué se traduce? En que todas las resistencias que pongamos... Uy, pues todo. En que todas las resistencias que pongamos tienen que ser al menos de 270 ohmios. Si ponemos una resistencia menor de 270 ohmios, probablemente exija más corriente de la que la placa es capaz de dar y entonces directamente no funcione, ¿vale? Entonces vamos a poner esto en ohmios y le vamos a poner 330, ¿no? Porque como ponga 300, Jorge Chávez se enfadaría conmigo. Ohmios y 330 ohmios. ¿Vale? Entonces ahora esto lo ponemos a tierra, ¿vale? Porque esa es otra, cuando en los pines digitales al final uno lo que elige es qué tensión pone entre la máxima y la mínima. Es decir, uno no elige una tensión, un voltaje entre 0 y 5, sino que uno o pone 0 voltios o pone 5. Entonces la gracia es que yo pongo aquí la salida, es decir, yo pongo aquí mi LED, yo pongo los LED aquí y los conecto a una salida de, a un pin digital, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues le enchufo este al 2, ¿no? Luego cojo este, y de hecho la gracia es también ir poniendo los cables de distintos colores y así es fácil de diferenciar. Por ejemplo, vamos a poner este en rojo, este lo vamos a poner en amarillo, aquí, amarillo, aquí está, y luego este lo vamos a poner verde, así para no perdernos. Vale, entonces cada uno lo pongo en un pin distinto y ahora cuando nos pongamos a programar el cacharrito, pues definiremos los pines y diremos, vale, pues el pin este en cuestión, bueno, me falta el botón, que el botón es otra historia, a ver dónde está, por aquí el botón, aquí está. Vale, el botón. Entonces, el botón es 3/4 de lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es... Vale, entonces... El botón tiene también su gracia, porque si uno pone solamente el botón, muchas veces no funciona bien. Aquí probablemente funcione bien de todos modos, pero para cuando lo montéis en directo hay que ponerle una resistencia en paralelo, ¿vale? Y que sea una resistencia grande para que no te interfiera con la medida, por ejemplo, de 1 megaohmio. Porque, es decir, el botón lo que hace es conectar. Cuando tú pulsas, se conectan estos dos pines con estos dos pines, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo suyo es, pues, yo conecto esto a tierra, por ejemplo. A ver, me estoy liando. Yo conecto esto a tierra. Claro. Y entonces, yo ahora mido la tensión que hay. Claro, ahora tengo que poner aquí una resistencia. A ver. Bueno, espérate. Voy a poner una resistencia en algún lugar. A ver, una resistencia, sí, efectivamente, vale. Por ejemplo, entre estos dos, ¿vale? Entonces, la gracia es, vale, pues yo conecto esto a tensión positiva, que ahora la conectaré a la placa, no os pongáis nerviosos. Entonces, la gracia es que este pin está a 5 voltios, ¿no? Y este pin está a 0 voltios. Entonces, cuando yo pulse aquí, lo que va a pasar es que este pin y este se van a cortocircuitar y entonces la tensión va a caer en esta resistencia, que de hecho hay que ponerla a 330 también, va a caer en esa resistencia de 5 a 0 voltios, ¿vale? Entonces, ¿eso qué pasa? ¿En qué se traduce al final?
en que aquí, cuando no esté pulsando el botón, esto va a estar a 5 voltios, es decir, si no pulso, pues está en 5 voltios, que sería una tensión equivalente a un 1, ¿no?, en digital. Y si lo pulso, pues entonces pasará a estar a 0 voltios. Efectivamente. Y luego, esta resistencia se pone cortocircuitando los dos pines, porque como veis, está aquí conectado al mismo sitio, para que... para que cuando yo dejo de pulsar, la corriente, la tensión que pueda haber por aquí y tal, no, de hecho aquí lo que hay que hacer es, no, efectivamente, la tensión que hay aquí pues se pueda ir por ahí, ¿vale? Y no de problemita. Bueno, si hay algún problema pues ya luego lo revisamos, pero en principio así debería funcionar. Vale, entonces ahora voy a conectar esto con esto y lo vamos a poner en rojo y luego voy a conectar esto con esto y la vamos a poner en negro. Vale, y entonces ahora conectamos la tierra pues con la tierra, ¿no? Así, los originales. Y también en negro. Y luego los 5 voltios con la alimentación. Vale. Vale, entonces ahora lo que falta es programar la máquina de estado. Entonces, para programar la máquina de estado, bueno, es decir, aquí te ponen para programar en bloque y tal, pero eso está muy bien para niños pequeños y tal, pero a mí la verdad me resulta más difícil que hacerlo escribiendo. Entonces, vale, aquí entramos en lo que es la estructura de un programa Arduino, que es una de las cosas más sencillas que uno se puede echar a la cara, ¿vale? Entonces, tiene dos funciones que siempre tienen que estar en el código, ¿vale? Y luego, bueno, la sintaxis, para lo que sepáis programar ya, es de tipo C, es decir, que cuando uno, vamos, los if, los else, los case, los while, for y todo eso, es exactamente igual que en C. Hay que poner los puntos y comas al final, vamos, la sintaxis es clavada. Luego también recordará un poquillo a Java, sí, porque tiene puntos y tal, pero vamos, en realidad no hay que saber Java ni mucho menos. Y luego tengo entendido que se pueden hacer clases y que se hacen estilo C++, pero yo la verdad nunca he usado clases en Arduino porque la verdad tampoco le veo mucho sentido usar clases con un micro, pero vamos, que tendrá sus aplicaciones y será también útil. Pero bueno, en cualquier caso aquí no lo vamos a usar. Entonces, total. Entonces tiene dos funciones, ¿vale? La función setup es la que es una que cada vez que uno pulsa el reset, bueno, esta placa en concreto no sé si tendrá reset, pero si uno, por ejemplo, si uno desconecta la placa de la corriente y la vuelve a enchufar, lo primero que se ejecuta es el setup, ¿vale? Entonces, ¿por qué está esa función ahí o para qué se suele usar? Pues para hacer las declaraciones de pines. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, este es el código que te viene por defecto, que suele ser para encender el LED que hay conectado al puerto 13, al pin 13, ¿no? Entonces, se suele utilizar para declarar los pines, establecer la comunicación con el puerto serie, si se va a usar y cosas de ese estilo. Es decir, todo lo que son las inicializaciones, vamos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues primero vamos a usar un define, ¿vale? Para definir los puertos en los que tenemos puestos los distintos LEDs y para poner un nombre vamos a tener números que sean los tres estados. Entonces, por ejemplo, pues vamos a poner LED rojo. Es otra cosa interesante es que en C creo que todo era, es decir, no me acuerdo, no me sale ahora mismo la palabra cómo se llama, pero vamos, que C no distingue de mayúscula y minúscula, sin embargo, Arduino sí que lo hace. Entonces, si uno aquí llama a una variable LED rojo y le pone 2 mayúsculas, pues uno tiene que respetar esas 2 mayúsculas después, porque si no las respeta, pues te va a dar un problema. En C quiero recordar que eso no era así. Eso, es case sensitive, que me acaba de venir. Y sin embargo, el C es insensitive. Entonces, por ejemplo, aquí, si uno pone define en mayúsculas, creo que le da problema. Y si uno pone high y low, que hacen referencia a los niveles lógicos, es decir, al 0 o al 1 en digital o en analógico serían 5 voltios y 0 voltios, uno lo tiene que poner en mayúsculas. En este caso, también se puede poner 1 y 0, ¿vale? Pero vamos, como esto está así, pues lo vamos a usar así porque es como más cómodo, pero bueno. En los códigos de ejemplo que tengo puesto creo que lo he ido mezclando todo, poniendo 1 y 0 y tal, para que veáis muchas cosas de las que se puede hacer y otras de las que no.
vamos, sobre todo, vamos, que tenéis puestas varias cosas y los códigos funcionan, entonces podéis ver las distintas opciones en las que uno puede poner. Vale, la resistencia para girarla, le das aquí y te la vas girando, ¿vale? Y vamos, cada vez que le das te la gira en este sentido y ya está. Probablemente habrá una opción para girarla en el otro sentido, pero bueno, mi opción es darle muchas veces y así ya se te pone en el otro sentido. Vale, entonces, vale, entonces, vale, definimos los puertos en los que tenemos conectados los LED. Entonces, el rojo lo tenemos enchufado en el puerto 2, ¿no? Pues entonces pues, ponemos define eso. Esto no es obligatorio hacerlo, es decir, esto es para poner aquí LED rojo. Y ya a partir de ahora, ya vamos, como un define en C. A partir de ahora, cuando nosotros ponemos LED rojo, pues eso se va a sustituir por un 2 en el momento en el que nosotros lo carguemos en la placa. Es decir, si nosotros estuviésemos en lo que he enseñado antes de Arduino y le damos a la flechita para subirlo a la placa, pues cuando esto lo compile, pues donde ponga LED rojo va a poner un 2 y ya está. ¿Vale? Entonces, pero como es más cómodo de leer y luego más fácil de cambiar, por ejemplo, pues si digo, bueno, pues esta vez lo he montado y lo he enchufado en el 4, pues en vez de tener que ir buscando todos los 2 del código y poniendo un 4, pues me vengo aquí arriba y pongo un 4 en vez de un 2, ¿vale? Entonces es más sencillo y más cómodo, vamos. Y con los estados vamos a hacer lo mismo. Vale, entonces, LED verde. Bueno, vamos a poner amarillo y así seguimos el orden. Lo hemos enchufado en el 3, ¿no? Y luego LED qué más está, define LED verde, ¿no? A ver qué falta. Hemos puesto un 4. Vale, entonces ahora declaramos los pines. Entonces, bueno, y también hay que poner el botón, que se me estaba olvidando. Define botón. Sin tilde, por favor, no me pongáis tilde, que eso está problema de compilación. Vale. El botón todavía no lo hemos enchufado. Bueno, vamos a poner ya un puerto. Vamos a poner en el 9, por ejemplo. Vale. Y eso hay que tener cuidado que tal y como lo hemos montado, cuando se pulse el botón, lo que vamos a tener es un 0 en lectura, no un 1. Se podría haber montado, de hecho creo que, seguro, que en el que tenéis de ejemplo de este caso, está montado al revés, de que cuando tú pulsas el botón lo que ves es un 1 y no un 0, es decir, vamos, que la resistencia en vez de estar aquí está puesta aquí y que esto está conectado aquí directamente, ¿vale? Pero bueno, tampoco pasa nada, no creáis. A ver, define botón, no sé cuánto. Vale, hemos dicho que en el 9. Entonces ahora tenemos que definir, bueno, inicializar el resto de pines que vayamos a usar y otro para el botón. Entonces ponemos aquí LED amarillo, LED verde y ponemos aquí el botón, ¿vale? Y como podréis imaginar, en vez de poner output, pues ponemos input y ya está. Entonces así él va a saber que nosotros estamos definiendo el botón como una entrada y los pines que hemos utilizado para los LED como una salida, ¿vale? Entonces, ahora definimos, bueno, ahora vamos a empezar con los estados. Entonces, ¿cómo se suelen, o cómo por lo menos me gusta a mí poner los estados? A ver, al final, como en todos los programas de programación, si uno se lía a poner if, else y tal, puede programarlo todo. Prácticamente todo, vamos. Raro es el problema que no se puede sacar con un if else, pero es mucho más complicado, mucho más difícil de leer, mucho más difícil de buscar los problemas que esté dando cuando nos demos cuenta de que no funciona el programa. Entonces, si ponemos, vamos, que las máquinas de estado se suelen hacer con un switch case, ¿vale? Y que es también igual que en C. Entonces ahora vamos a definir una variable, ¿vale? Que va a ser un entero, que se hace también igual que en C, que va a ser estado, así en un exceso de originalidad por mi parte. Y luego lo vamos a inicializar valiendo 0. Es otra cosa que se suele hacer, que las variables se suelen inicializar en el setup, pero vamos, tampoco es obligatorio. Estado igual 0. Vale, entonces, bueno, a lo mejor vamos a poner rojo. Estado
rojo y ahora definimos estado rojo arriba, junto con los demás estados. Entonces, define estado rojo 0. Otro define estado, vamos a seguir el orden, amarillo 1 y define estado verde 2. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vais con los comentarios. Vale. Entonces, bueno, me vais siguiendo, ¿no? A ver, ponedme por los comentarios si me seguís o si queréis que explique algo. Vale, lo del botón. Entonces, veo que alguien pregunta por ahí por lo del botón. Entonces, el pulsador o botón, o como queráis llamar, cuando uno pulsa, ¿vale? Conecta, es decir, internamente, vamos, básicamente, este hierro, es decir, os voy a enseñar un botón que tengo por aquí. Vaya, me he liado. A ver, ¿dónde tengo yo la cajita con los botones? Encuentro los botones ahora, tío. Aquí tengo un botoncito. Bueno, un botón en físico tiene más o menos esta pinta, ¿vale? Es un poco pequeñito. Tenía uno más grande por aquí. Ah, mira, aquí está. Las cosas se esconden. Entonces, al final, cuando lo compráis por internet, puede ser o esto o igual, pero en versión pequeñita. Entonces, como veis, este hierro y este que sale por aquí es el mismo. Y este son también el mismo, ¿vale? Entonces, cuando uno pulsa el botón, lo que está haciendo es que está conectando estos dos hierros, ¿vale? Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que está haciendo un cortocircuito entre esta línea y esta, y esta y esta, ¿no? Porque este hierro es el mismo que este, y este hierro es el mismo que este. Entonces, la gracia es que uno lo voy a pintar aquí. Bueno, aunque lo vais a ver pequeñito, pero bueno, lo voy a pintar grande y ya está. Entonces, la gracia es que uno pone el botón, ¿vale? Entonces, uno está conectando a este hierro, que en realidad son dos, ¿no? Con este hierro, que son otros dos. Entonces, uno conecta la tensión máxima, que esto se suele pintar, creo que así o no, bueno, VCC, que son 5 voltios, ¿vale? Uno lo pone aquí, pone una resistencia, ¿vale? Bueno, esto es lo que nosotros hemos hecho, pero no tiene por qué ser así. Conecta esto a la resistencia aquí y luego esto lo conecta a tierra. Vale, entonces, ¿cuál es la gracia? Que si yo no pulso el botón, en este nodo va a haber 5 voltios, ¿vale? Porque esto está separado y entonces no circula corriente. Entonces, esto lo suyo es poner también 330 ohmios, ¿vale? Porque es más o menos lo mínimo que se despacha para que no te salte la limitación de corriente de las placas. O se te queme la placa, depende de cada uno. Entonces, cuando yo pulse aquí, lo que va a pasar es que por aquí va a empezar a pasar corriente porque esto se va a cortocircuitar con esto. Y entonces, de tal manera que aquí va a haber una resistencia, pero aquí no va a haber ninguna. Entonces, esto va a pasar de ese 5 voltios a ser 0 voltios, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa con el botón. Vamos. Entonces, no sé si os ha quedado claro. Vaya. Bueno, pues lo vuelvo a explicar aquí sobre esto. Entonces, entonces la gracia es eso, que esto está a 5 voltios, ¿vale? Y esto y esto, y esto también, se conectan cuando pulsas el botón, ¿vale? Entonces, si yo pulso el botón, pues los 5 voltios que están aquí pasan a ser 0 porque lo estoy cortocircuitando con esto de aquí que está conectado a tierra, ¿vale? ¿Se ve o no se ve? Es que estoy leyendo los comentarios y no sé si es que se ha dejado de ver o que no me explico muy bien lo que es el botón. A ver. Vosotros me estáis viendo, ¿no? Es decir, esto sigue conectado o se ha perdido la conexión. ¿Y no se ve la pantalla? Es decir, no estáis viendo el... ¿Y la pantalla que tengo compartida? ¿Se ve? Ah, vale.
Bueno, da igual, lo que he pintado en la pantalla, en la pizarra tampoco es importante. Es una resistencia y un pulsador, vamos, no tiene... entonces, bueno, pero Vale. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, ya está. Entonces eso es lo que hace el pulsador. ¿Y por qué poner entonces la resistencia abajo? Vale, esta resistencia es mucho más grande que la otra, ¿vale? De hecho, si cierro el código y pincha sobre ella, debería salir. Aquí está. Es de 1 megaohmio, ¿vale? Entonces esto está para que esta pata y esta siempre estén conectadas y fluya algo de corriente, pero como esta resistencia es muchísimo más grande que esta, ¿vale? Aunque siempre están conectadas, porque siempre lo están, esto va a seguir siendo igual, y sin embargo aquí no se va a poder acumular tensión. De hecho, esto lo he puesto mal. No, eso está bien. Vale. Lo que estoy pensando ahora es si sería realmente necesario. Es decir, en una simulación desde luego no es necesario, pero en la vida real a mí por lo menos me ha dado problemas. Vale. Bueno, entonces sigo aquí. Hemos declarado tal, hemos declarado el estado, no sé cuánto. Vale, entonces ahora ponemos un switch case, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que voy a poner es un delay, ¿vale? Porque este código, como bien se llama loop, ¿no? Que es bucle, pues se va a estar ejecutando todo el rato. Entonces, a ver, si no lo pone tampoco pasa nada, pero así sabemos cuánto tiempo tarda. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 15 en ejecutarse todo, porque el resto del código que vamos a escribir es muy ligero y entonces se va a ejecutar, vamos, en un pispás. Entonces, en comparación, en cada iteración van a pasar 15 milisegundos, que es lo que significa esto, ¿vale? Y eso nos va a servir luego para el contador, que ahora lo veremos. Entonces, porque claro, en el estado amarillo pues queremos contar el tiempo que va pasando para decidir cuándo pasamos o dejamos de pasar al estado verde. Perdón, del verde al rojo. Entonces ahora ponemos un switch, ¿no? Switch estado. Esto, vale, y ahora una llave. Esto es lo que no me gusta de este editor. Vale. A ver, estoy pensando que esto lo voy a escribir en la ventana de Arduino, que ahora la voy a empezar a ver. ¡Pam! Vale. Entonces esto lo voy a escribir aquí porque me gusta más el entorno, ¿vale? Porque se van cambiando de color las cositas y tal. Esto... Oh, Dios mío. Lo estamos perdiendo. ¿Se me ha quedado pillado? Bueno, da igual. Vamos a ir ahí porque esto está dando problemas. Vale, entonces, bueno, vamos a seguir probando aquí y ya está. Que el Arduino se me ha quedado pillado. Switch estado, vale, entonces ahora ponemos aquí case estado rojo, ¿no? Bueno, otra cosa que se suele hacer arriba, bueno, ahora lo hago. 2 puntos y ahora que escribimos lo que pasa en ese estado. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho que iba a pasar en el estado que hemos visto antes en el diagrama de bola? Pues es, vamos, simplemente cómo van a estar los LEDs. Entonces, el LED rojo, que eso se hace escribiendo digital write, el estado, vale, es, vale, el pin y el estado. LED rojo, coma, high. Vale, entonces digital write es la función que se utiliza para escribir en los pines una serie digital, básicamente. Entonces, vamos, no da para más y ya está. Digital write LED amarillo, coma, low, punto y coma y digital LED verde, coma, low. Vale, entonces aquí hemos hecho, hemos escrito cómo queremos los que estén los pines, ¿vale? Y ahora lo que queremos hacer es el cambio de estado, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, nosotros queremos salir del estado rojo hacia el estado verde, ¿vale?
cuando se dé la condición de que el botón se está pulsando. Entonces, ¿esa condición cuándo se da? Cuando el pin 9 está en low, efectivamente. Entonces, eso pues, lo hacemos con un if. If, bueno, lo vamos a poner mejor en 0 igual. ¿Ves? Si aquí se podría poner también high o low, pero también se puede usar 0 y 1. Entonces, pues ya está. Es igual a digital read botón. Entonces, si esta condición se cumple, pues lo que queremos es que el estado pase a ser estado verde. Vale. Y luego, como ya hemos terminado, pues ponemos el break de esta parte. Luego ponemos el siguiente case. Esto no está... Bueno, case estado amarillo. Vale. Estado amarillo, 2 puntos. Vale, entonces ahora vamos a marcarnos aquí una buena para no tener que escribir tanto. Y ponemos esto en low. Y en amarillo pues tiene que estar encendido el amarillo. Vale. Y luego, aquí la condición que se tiene que cumplir no es la que tenemos aquí escrita, sino que tiene que ser que haya pasado, por ejemplo, 2 segundos. Bueno, entonces si vamos a hacer 2 segundos, vamos a poner algo que sea fácilmente múltiplo. Entonces va a ser 20 milisegundos. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un contador, ¿vale? Y lo definimos aquí fuera también, porque ha sido una variable global y podemos acceder ya a ella en las distintas funciones. Int cont punto y coma. Aquí inicializamos el contador igual a 0. Y ahora, cada vez que... porque esto se va a estar ejecutando constantemente, ¿no? Entonces hemos dicho que, vale, entra en el loop la primera vez después de salir de tal. Entonces, espera 20 milisegundos, luego entra en el switch y decide, vale, pues en qué estado estamos, en estado rojo, y ejecuta lo que hay aquí, ¿vale? Lo va ejecutando en línea, vamos, como un programa normal. Lo que se ve programar, pues ya está. Y luego, si se cumple la condición, cambia de estado, y si no, pues se sale de aquí y vuelve a ejecutar otra vez lo mismo. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que entre una ejecución y otra del case estado amarillo, cuando estemos en el estado amarillo, va a pasar 20 milisegundos. Entonces, si con 20 milisegundos yo quiero que pasen 2 segundos, por ejemplo, que esté el amarillo encendido, ¿vale? Pues entonces, lo único que tengo que hacer es contar hasta 100, ¿no? Porque así, pues 20 milisegundos por 100 son, a ver, 20.000, sí, son 2 segundos. Entonces, con es igual a contador más 1. Aquí, vamos, creo que se puede usar también el más, pero bueno, por si acaso, pues lo vamos a dejar así. Entonces, ahora la condición va a ser diferente. Va a ser if 100 igual a contador, ¿no? Entonces paso al siguiente estado, que será el estado rojo, ¿no? Porque cuando estamos en el amarillo, el siguiente estado que viene es el rojo. Vale, y ya ponemos aquí nuestro break y pasamos al siguiente estado. Case estado verde, ¿vale? Entonces en estado verde, pues 3/4 de lo mismo. De hecho, se parece más a este que al otro, porque del verde hemos dicho que vamos a salir cuando estemos cuando pulsemos el botón. Entonces simplemente vamos a cambiar esto y lo vamos a poner a rojo. Uy. A ver, lo hemos definido así, ¿verdad? Sí. Estado rojo, digital read botón, no sé cuánto, tal, vale. Y entonces esto va a estar en low y esto va a estar en high. Vale, entonces si no se me ha olvidado nada, este código debería de funcionar, ¿vale? Entonces vamos a darle a iniciar simulación. Bueno, por lo menos ha copiado del tirón, a ver si cambia de estado, y si no, pues ponemos el depurador, que también es algo muy interesante. Vale, pues no funciona. Vamos a darle aquí al código, vamos a darle al depurador.
Y vamos a poner, es decir, en el rojo se ve que entra. Claro, ya sé que es lo que se me ha olvidado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno pulsa el botón, ¿vale? De hecho, probablemente más de uno me lo hayáis puesto por los comentarios, ¿verdad? Plan de código, cuando tapa el código, no sé cuánto. ¿Perdón? ¿No se ve, no veis el código? A ver, no poner el contador a cero después. Vale, efectivamente, eso otra, lo de poner el contador a cero es lo que se me ha olvidado también. Pero eso no es lo que estaba, porque es que si os fijáis no está ni siquiera entrando en el estado. Entonces, efectivamente, como me han comentado por el pinganillo, aquí se me ha olvidado poner que el contador, bueno, para poder modificar el código y para la ejecución, que el contador hay que resetearlo cuando sale del estado amarillo, porque si no tienes un buen problema. Vale. Entonces, cont es igual a 0 y así cada vez que sales del estado y vuelvas a entrar por la siguiente transición, pues lo tienes a 0, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo otro que está pasando? Pues que cuando uno pulsa el botón, ¿vale? Entonces, si esto se viene ejecutando por aquí, yo estoy pulsando el botón, supongamos, ¿vale? Pues entonces, ¿estoy pulsando el botón? Sí, pues entonces entro aquí y salgo. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a salir y voy a seguir ejecutando todo esto. Entonces, yo ya voy a estar en el estado verde. Y entonces, cuando pase aquí, pues esto se va a seguir ejecutando, porque tú estés pulsando el botón no se va a parar de ejecutar, ¿vale? Entonces, va a entrar en el estado verde y se va a ejecutar y va a decir, ¿estoy pulsando el botón? Pues sí, estoy pulsando el botón, porque normalmente tú no eres más rápido en quitar el dedo del botón, o en este caso, deja de pulsar, ¿no? Que lo rápido que es la plaquita en ejecutar el código. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esto se va a ejecutar también. Entonces va a volver al estado rojo. Por eso ha estado en el estado verde. De hecho, lo vamos a volver a ejecutar y así lo vemos. Cuando yo pulso, se va al verde, ¿no? Pero también está encendido el rojo, como podéis ver, porque se va cambiando de un estado a otro muy rápidamente. Y en cuanto que dejo de pulsar, se queda en uno de los dos y deja de cambiar, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Pues yo lo que quiero es que se quede aquí pillado mientras yo siga pulsando el botón, ¿vale? Para que así cuando yo deje de pulsar el botón es cuando se siga ejecutando esto. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues con un while, ¿no? Entonces, hay que darle a detener para poder modificar esto. Entonces, aquí, es decir, con el dedo no lo veis, aquí y aquí tendré que poner un while y que el Arduino se quede pillado en ese while hasta que yo suelte el botón. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues ponemos while y ponemos la misma condición que arriba. ¿Vale? Control V y un punto y coma. Entonces, aquí dentro del while no hay nada. Entonces, simplemente es un while de control, si lo queréis llamar. Entonces, se va a quedar aquí pillado hasta que yo suelte el botón, ¿vale? Y eso lo voy a poner también en el de abajo. Una cosa que sí me tiene fastidiado, claro, es que de aquí no pasa y esto es otra cosa que también se me ha colado, que del verde tengo que pasar al amarillo. Porque si no, pues también tengo un problema. Es decir, si no, nunca entra en el estado amarillo. Vale. Uy. Yo en lo de indexación nunca me llevo bien con ella. Vale, entonces ahora quitamos el código. Y ahora pues yo pulso, se pasa al verde, vuelvo a pulsar, está en el amarillo un par de segundos y pasa al rojo. Entonces ya funciona correctamente. Entonces, no sé, ponerme por el chat. Ponerme, efectivamente, Ramón. Entonces, bueno, ponerme por el chat si os habéis enterado, si queréis que repita otra cosa y pasamos a otro ejemplito si queréis. Entonces, viendo la hora que es, en este no hemos parado un poco más, escribí todo el código. En los siguientes vamos a poner directamente el montaje que tengo por ahí. Y bicheamos un poquito el código, lo explicamos por encima, que eso ya he probado que funciona. Y así dará para un poco más. Entonces la idea es ver, es decir, aquí hemos visto los puertos digitales, ¿no? Y las máquinas de estado, que son uno de los pilares básicos de Arduino. Y entonces con lo otro, vale, voy a poner el código para que lo podáis ver, pero lo vais a ver en plan solo un trocito. Bueno, esto es lo más, porque lo otro es más sencillo todavía. Y ya está, vamos a pasar a otro ejemplo. Y entonces en el siguiente vamos a ver cómo funciona un poquillo. A ver, yo tenía por aquí lo que quería explicar, pero bueno.
A ver, me queda estando no sé cuánto. Vale, ¿cómo se controla un servo? Que un servo, pues es. También lo tengo por aquí. Un servo es este cacharrito. Vale. Entonces, básicamente. Bueno, eso no lo voy a montar. Aquí uno le atornilla una especie de palita así. Y entonces uno puede atornillar cosas. Entonces, con esto pues puedes controlar, pues yo que sé, el giro de. Por ejemplo, si quieres grabar con una cámara y quieres controlar a dónde estás apuntándolo, pues entonces le puedes poner una mini plataforma y poner la cámara encima. Y entonces, conectándolo con una señal de control que ahora explicaremos y tal, pues uno puede elegir la orientación que coge. Entonces no es un motor que uno lo enciende y empieza a girar, sino que uno le dice la inclinación que quiere que tenga. Y lo otro que vamos a ver en el mismo ejemplo va a ser cómo leer de un sensor. De hecho, en particular, lo que vamos a hacer, que os lo voy a poner ya, es que vamos a ver dónde está esto, a ver si se carga. Vale. Lo que vamos a hacer es leer una medida de un sensor, que de hecho el sensor también lo tengo por aquí, aquí está, que va a ser una fotoresistencia, vale, este es, vale, va a ser una fotoresistencia, que además aquí está súper chula porque puedes elegir el nivel de luz que le da y no sé qué, que es esto. Entonces básicamente una fotoresistencia pues tiene más o menos esta pinta, entonces tiene ahí una especie de caminito que cuando incide la luz pues se reduce, si no me equivoco, la resistencia que tiene y entonces pues varía, por lo menos la que está aquí pinchada, que le estoy haciendo prueba y tal, varía entre más o menos linealmente entre 500 ohmios y 15 megas o 10 megas más o menos, no 10 megas o 10K, supongo que serán K. Pero luego en el tramo final pues sube rápido hasta 150K. Entonces, os voy a explicar el montaje este. Entonces aquí básicamente lo que tenemos montado es una resistencia, que es la fotoresistencia, que es esta, ¿vale? Que va a cambiar de valor en función. Mira, vamos a dar play. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Vamos a dar play. Entonces, aquí lo que tenemos es la fotoresistencia, que uno elige cómo le da la luz, y en función de la medida del sensor de la fotoresistencia, este servo va a variar su inclinación para indicarnos pues cuánta luz está dando el LED, porque pues no sé, no vemos bien lo que hay. Y luego esto de aquí es un voltímetro, que espero que todo el mundo tenga ahí en casa, porque vamos, no sé cómo vivir sin voltímetro, que lo que estamos midiendo es la tensión que hay entre las dos resistencias. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es conectar esta pata, que la tenemos aquí abajo, la estamos conectando a los 5 voltios. Y esta pata de aquí la estamos conectando a tierra de esta resistencia. Esto es una resistencia que tiene varios K, 2K. Es decir, es una resistencia comparable en valor, aunque más pequeña, que la de arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cuando esto sea un valor de resistencia muy, muy grande, esta resistencia va a ser más grande que la resistencia de abajo. Entonces, esta tensión, como podéis ver aquí, va a estar más cerca de 0 que de 5 voltios. Sin embargo, cuando le dé la luz, esta resistencia va a cambiar de valor, ¿vale? Y se va a poner en torno a 500 ohmios. Entonces, 500 ohmios frente a 2 kilo ohmios, pues entonces esto va a pasar a valer más cerca de 5 voltios. En este caso son 4 voltios. Entonces, esto lo enchufamos a las entradas analógicas. Es decir, esta pata de aquí, el punto intermedio entre las dos resistencias, lo enchufamos a la entrada analógica esta. Podría haber sido cualquiera porque funcionan igual, y leemos lo que sale y en función de eso pues le decimos al servo que se mueva más o menos, ¿vale? Entonces no sé si me habéis seguido con la explicación. Vale, un servo es un motor que uno elige su inclinación, es decir, un motor normal, ¿cómo funciona? Pues uno le da corriente y empieza a girar, ¿no? Pues un servo lo que hace es, efectivamente, es un divisor de tensión, lo que forman las dos resistencias, lo que hay en medio de la tensión, es decir, la tensión media de medio del nodo de medio, es lo que estamos leyendo con nuestros magníficos conversores analógicos digital. Sí, a ver, PEPELCAL, efectivamente, es un divisor de tensión. Entonces, uno es la fotoresistencia y otro es la resistencia, y como esto va a cambiar de motor, pues está.
Y efectivamente, como muy bien está explicando Manu en los comentarios, es un motor que va paso a paso y uno le puede indicar la inclinación que tiene. Entonces eso, un motor normal lo que hace, empieza a girar, ¿no? Pues un servo lo que hace es que tú le dices, quiero que te ponga en 60 grados, pues se pone en 60 grados, que más o menos esto, ¿no? O 180, pues entonces te pones así. No tiene por qué, pero este servo en particular está limitado entre 0 y 180 grados, ¿vale? No tiene por qué ser así y hay algunos que funcionan entre 160 grados. Incluso si uno le pone más grados, pues sigue dando vueltas. Pero estos que son los más baratos que hay, que vamos, que si te compras uno solo te puede costar 1 euro a lo mejor, o 2, como muchísimo. De hecho, yo tengo varios por aquí. Están limitados entre 0 y 180. De hecho, una cosa que os menciono, por si queréis probarlo en casa, porque esto es típico cacharrito que te viene con todos los kits, eso que se compran por 15, 20 euros. Es que en teoría funcionan entre 0 y 180 grados, pero hay muchas veces que no llegan o a 0 o a 180 grados. Entonces, ¿y cómo me voy a dar yo cuenta de eso? Pues porque empezará a sonar un ruido muy raro cuando le ponga 0 si no es capaz de llegar a 0. Entonces, una de las cosas que suelo hacer yo cuando uso un servo es ver más o menos a ojos, haciendo un código cada vez, subiéndose a la placa, básicamente, diciéndole primero, pues, a ver cuánto llega por abajo y cuánto llega por arriba, y entonces pues ya jugar con esos valores. Aquí, como esto es ideal, pues eso no nos importa. Vale. La señal del servo se mueve con una PWM, por eso tengo puesto aquí esto, para que lo veáis. Porque si lo veis, eso lo pensaba explicar un poco más adelante. Vamos, en este mismo ejemplo. Entonces, vamos a la simulación y vamos a ver el código. Vale, entonces, básicamente, pues hacemos lo mismo que antes. Para definir un pin analógico, no se pone el número de pin, porque si uno pone el 0, pues está haciendo referencia al 0 digital. Entonces se pone con una adelante, ¿vale? Eso es parte del lenguaje Arduino, porque son números reservados y tal. Luego definimos el pin en el que tenemos el servo, lo hacemos exactamente igual, vamos a tener el código hasta con un comentario y todo. Además es súper sencillo. Y ya está. Luego definimos una variable que sea entera, que será la variable luz, ¿vale? Que ahí es donde vamos a guardar la lectura del divisor de tensión que hemos montado aquí. Y luego declaramos un servo. Entonces, para utilizar esta palabra reservada, hay que incluir esta sentencia. Porque servo.h es una librería que creo que viene en todos los entornos de Arduino ya instalada. Si no, lo único que hay que hacer es buscar en la página web oficial de Arduino la biblioteca en cuestión, descargársela y meterla en una carpeta que te pone en la página web donde están guardadas todas las librerías. Y ya está. O incluso creo que en el propio entorno de Arduino tienes una opción de gestionar librerías y tal, que uno la puede importar a partir de un punto zip. Y ya está. Entonces, ¿eso qué es lo que te permite? Pues poder utilizar todas las funciones que vienen en esa librería, básicamente, una librería. Entonces, eso es, pues primero, definir en qué puerto tienes enchufado el servo, ¿vale? Que en nuestro caso, pues como hemos definido aquí el 9, porque está enchufado al 9, ¿no? Como podéis ver aquí. Entonces eso se suele hacer junto con las declaraciones de pines. Aquí irían las demás declaraciones de pines, pero como no tenemos más pines digitales y los analógicos no hace falta declararlos, los analógicos de entrada que solo se pueden usar de entrada, porque no se declaran porque solo son entradas, entonces pues ya se presupone y ya está. Pues, a ver, vale, pues eso se hace en el setup, porque así lo haces lo primero antes que nada, porque si no, no puedes utilizar la variable servo que te has montado. Esto no tiene por qué llamarse servo, es decir, si yo aquí pongo, pues yo sé, Pablo, por ejemplo, pues aquí uso Pablo, porque aquí lo que yo estoy accediendo es a una cosa que está dentro de la variable servo. Es decir, servo aquí es como una estructura, podríais entenderlo los que sabéis solo C, los que sabéis Java, pues eso es una clase, vamos, un objeto. Y entonces uno accede aquí, ¿vale? Pero vamos, básicamente siempre se pone esto y ya está. Y luego pues leemos aquí. Luego, aquí lo que hacemos es un juego de conversión, ¿vale? Porque, como ponen en el comentario ahí un poco más adelante, las lecturas analógicas son de 10 bits, ¿vale? Entonces, como son de 10 bits, pues se puede llegar entre 0 y 1024. Entonces, ¿qué pasa?
Que para empezar, nuestra lectura no va a ser entre 0 y 5, porque al final uno lo que hace con un conversor analógico digital, pues dice, vale, pues el 0 es 0, ¿no? Y el 5, en este caso, porque es el máximo que vamos a leer, el 5, pues son 1024. Pero nosotros, nuestra lectura, como habéis visto antes, va a variar entre casi 0 y 4. Entonces, lo que hacemos es convertirlo para que todo el rango esté entre 0 y 4. Y luego, además, lo multiplicamos por 180. ¿Vale? Entonces, al final lo que hacemos es multiplicar por 5, dividimos por 1024 y multiplicamos por 180. Entonces, al final lo que tenemos es que el rango de entrada entre 0 y 4 voltios lo tenemos repartido entre 0 y 180, que justo coincide con los grados de una media circunferencia. ¿Vale? Y entonces ya esta variable que en este punto va a estar entre 0 y 180, pues es lo que nosotros le decimos al servo que queremos que se oriente, ¿vale? Que eso se hace con servo.write. Y luego esperamos, vamos, le damos tiempo al servo para que se pueda mover, ¿vale? Porque el servo, como es mecánico, pues no es instantáneo lo que hace. Y ya está. Entonces, el servo, como bien han comentado antes, que esto lo voy a aplicar ahora porque para el siguiente ejemplo va a ser interesante saberlo. El servo se controla mediante un PWM. Entonces, un PWM, bueno, el nombre viene de Pulse with Modulation, ¿no? PWM, sí. Entonces, lo que hace es que se transmite información en el ancho de una señal cuadrada. Entonces, ahora mismo estamos transmitiendo lo equivalente a 0,055, que es muy poco. Entonces, como podéis ver aquí, que sería una especie de osciloscopio versión cutre, pues es muy estrecha, porque estamos hablando de algo casi cercano al 0, ¿vale? Entonces, ahora si cerramos esto... Ah, no, lo tengo aquí. Entonces, ahora si subimos la luz, pues entonces va a subir la cantidad que nosotros estamos escribiendo en el servo, entonces se va haciendo cada vez más ancho, ¿vale? Entonces, mientras más ancho, pues son más grados. Y así sucesivamente. Vale, otra cosa interesante que conviene saber es que no todos los pines de un Arduino están preparados para hacer un PWM, ¿vale? Porque para un PWM pues necesita una señal que varíe más o menos rápido. Entonces, los pines que tienen estas rayitas, que veis que tiene el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11, son los que están preparados para tener un PWM, como bien te pone aquí, un digital PWM. Dependiendo de la placa que uséis, por ejemplo, las Mega creo que tienen más pines aptos para PWM, pero la señal es la misma. En las versiones chinas, en la mía no, en la mía también tiene una rayita. En las versiones chinas muchas veces ponen un punto en vez de una rayita, y eso significa también que permite hacer un PWM. Y ya está, este ejemplo no da para más. Entonces vamos a pasar al siguiente. Bueno, no sé si tenéis alguna duda. Lo que regula la luz, ¿qué objeto es? Vale, el deslizante ese es, a ver, como tú no puedes iluminar la pantalla con una linterna y que el ordenador se dé cuenta que lo estás iluminando, eso está en el simulador este y es como bien ponen por ahí, es como para que tú decidas la cantidad de luz que le está dando al sensor y pruebes a ver si funciona o no funciona. Pero eso en la realidad no lo tiene, como bien habéis visto antes. Al final eso es lo que es, porque si tú lo iluminas o no lo iluminas. Y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta más con respecto a ese escenario, y si no, pues pasamos al siguiente. Que el siguiente... Bueno, da igual. El siguiente... Vale, el PWM... Ah, mira, ese estaba chulo. La resistencia era también de... Ah, no, esta era de 2K. Pero no tiene por qué ser de 2K. Es decir, lo importante es que sea una resistencia... Esta de aquí, ¿verdad? Lo importante es que sea una resistencia que sea más grande que el valor mínimo que puede tomar esta, la fotoresistencia, y más pequeña que el valor máximo que puede tomar la fotoresistencia. Porque así, cuando esto esté cerca del valor máximo de la fotoresistencia, pues esta medida estará cerca de 0. Y de la misma manera, cuando esto esté cerca del valor mínimo de la fotoresistencia, es decir, que haya mucha luz, pues esto estará cerca de 5, ¿vale? Si echáis cuenta de un divisor de tensión y de cómo varía esto, os vais a dar cuenta de que esto no es lineal. No es lineal.
Entonces, si queréis hacer una cosa lineal, es una cosa que estuve probando ayer, vamos, y de hecho monté el circuito y tal, que es un puente linealizado. Entonces eso, vamos, si buscáis tal cual puente linealizado en Wikipedia y tal, probablemente os salga el esquemático. Lo que pasa es que teníamos eso un problema y era que había que alimentarlo, porque había que poner dos amplificadores operacionales y había que alimentarlo entre menos 5 y 5 voltios. Y eso en este simulador no se puede hacer. A ver, podéis hacer trampas y hacer como que la Tierra en verdad eran 5 voltios y alimentar entre 0 y 10 y no sé qué, pero eso ya es mucho lío y probablemente daría problemas. Pero en casa no hay ningún problema, entonces si uno quiere, pues lo puede hacer. Pero vamos, eso ya si queréis lo dejamos a modo de reto. Pero vamos, que eso no es Arduino propiamente, eso es electrónica analógica pura y dura. Vale, entonces no sé si tenéis algún comentario más. Una simulación de cuánto resistencia, no sé. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pasamos a este. Vale, entonces este que ahora no puede ocupar. Entonces, en este lo que vamos a tener es un LED, pero un LED un poco particular. Bueno, a ver, un LED que lo ven en todas partes. Que yo también tenía alguno por aquí. Aquí estás. Vale, es un LED que en vez de tener 2 patas, pues tiene 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué gracia tiene eso? Pues que... A ver, ¿dónde está? Pues que es un LED como... Vamos, creo que lo hemos comentado antes. Un LED son un cátodo y un ánodo, ¿no? Porque es un diodo. Entonces, pues la corriente solo circula en un sentido y entonces cuando pasa la corriente por el LED, pues se ilumina, ¿vale? Y por eso hay que poner una resistencia también, porque los diodos no... Es decir, la caída de tensión es fija y entonces se puede quemar. Si le pones resistencia, pues ya no se quema. Entonces, este LED, ¿vale? Que es el mismo que hay ahí en la pantalla aquí, pues tiene 4 patas, porque en verdad son 3 LEDs. Entonces son 3 entradas positivas y una salida negativa, que es común. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Pues que además no los hacen todos iguales, sino que uno es rojo, otro es verde y otro es azul. Entonces, eso nos puede permitir hacer combinaciones de colores. Entonces, ¿por qué hemos explicado antes el PWM? Porque el PWM se usa para muchas cosas, pero entre otras cosas se puede utilizar para iluminación con LEDs. Porque si una luz varía muy rápidamente, pues el ser humano la ve como una luz continua. Y entonces, mientras más tiempo esté encendida, pues más brillante la vamos a ver, y mientras más tiempo esté apagada, pues más oscura la vamos a ver. Entonces, eso nos puede servir para controlar las entradas a los LEDs, ¿vale? Y de esa manera podemos decidir qué cantidad de rojo, de verde y de azul le damos al LED. Y podemos elegir los distintos colorcitos, ¿vale? Que vemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejemplito? Pues vamos a poner 3 potenciómetros, bueno, ya están puestos. 3 potenciómetros, que de hecho yo tengo potenciómetros por aquí en algún lado. Lo puedo enseñar, pero vamos, tampoco sé si merece la pena. Entonces, 3 potenciómetros, vale. Entonces son 3 potenciómetros y con cada uno, pues vamos a hacer un divisor de tensión también, igual que el de antes. Solamente que va a haber una resistencia entre esta y esta y otra resistencia entre esta y esta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las dos resistencias van a variar. El total va a ser siempre el mismo, ¿vale? Que de hecho eso creo que se puede elegir como tantas otras cosas aquí, pero tampoco estoy muy seguro. Sí, efectivamente, son 250 kiloohmios en total, y con la ruedecita, vamos, lo que es un potenciómetro, que habréis visto muchos. Con la ruedecita uno decide qué cantidad de la resistencia cae a cada lado. Entonces ahora mismo, si está aquí, pues de aquí a aquí no hay resistencia y de aquí a aquí están los 250 kiloohmios. Si lo pongo en medio, mierda, no voy bien. Vale, si eso hay que moverlo en ejecución. Si lo pongo en medio, pues entonces caerán 50-50. Entonces, el pin de en medio lo vamos a medir con los puertos analógicos que tenemos, ¿vale? Y cada medida de estas se va a volcar en una salida PWM para el LED, y así vamos a elegir el colorcillo. Entonces así, primero para que lo veáis y luego vemos el código, pues si uno le da al play, aquí tenemos para ver el PWM de la señal verde, creo que era, ¿no?
Ah, pues no, es el azul. Entonces, podéis ver que a medida que voy subiendo el potenciómetro, pues se va haciendo más ancho el PWM, hasta llegar al máximo, que es todo el rato así. ¿Veis? Todo el rato arriba. Y eso se traduce en que brilla más o menos. Entonces, por ejemplo, si yo ahora lo bajo aquí, pues se va poniendo más pálido, ¿vale? Y ya está. Entonces, ¿qué tiene de chulo? Pues que yo puedo hacerlo con los pines todos igual. Esto está siendo un poco extraño, porque esto no debería afectar ahí, pero bueno. Vale, entonces voy viendo así esto. Y este también. Ay, qué chulo. Vale, claro, unos afectan sobre otros. Claro. Bueno, esto no tiene mucho sentido. Claro, porque va a ser una vibración espuria. Claro, porque se va... Efectivamente. Si uno está apagado, pero la... interesante. Bueno, total. Entonces se va combinando los distintos en función de la cantidad de color que le voy dando de uno y de otro, hasta que al final, si lo pongo todo a tope, pues en principio se ve blanco, efectivamente. Vale. Vale, LED blanco, Vale, entonces ahora para que veáis el código, pues entonces básicamente lo que hacemos es definir todos los pines que vamos a usar, ¿vale? Definimos los 3 LED que vamos a establecer como salidas, porque estos sí son salidas digitales, ¿vale? Aunque se utilice, bueno, eso ahora lo vemos, porque al final es una salida digital, porque como habéis visto ahí en la pantallita que ahora está oculta, va variando entre 0 y 5 y ya está, no hay tensión intermedia, lo que cambia es el ancho del pulso y ya está. Vale, sobre aquí. Y luego definimos eso, los pines, lo que vamos a leer el potenciómetro, el pin en el que tenemos el botón, que ahora explicamos para qué funciona, y vale, y donde tenemos los LEDs. Luego definimos la variable donde vamos a guardar las lecturas de los distintos potenciómetros, ¿vale? Cada uno pues lo guardamos en una variable y luego eso lo retocamos y tal, como hemos hecho antes. Aunque en este caso no sé si hay que cambiarlo mucho, pero bueno. Lo retocamos y tal para meterlo en la escritura y ya está. Entonces, luego inicializamos los pines. Entonces, el botón, un botón siempre va a ser un input, ¿vale? Y los LED siempre van a ser un output. Y luego vamos a utilizar el puerto serie, ¿vale? Entonces, el puerto serie no es más que la conectividad que hay de datos y tal a través del USB, ¿vale? Entonces, de hecho es una cosa interesante, que es que el USB está conectado al 0 y al 1, al puerto 0 y al puerto, perdón, al pin 0 y al pin 1. Entonces, uno es el RX, ¿no? Que será el de recibido, y otro será el de transmitido. Vamos, porque al final un puerto serie lo que son es 2 hilos, y uno es para recibir y otro para enviar. Entonces se van enviando bits en serie, ¿no? Entonces uno define por un tipo de bit, que de hecho es lo que se hace con esto. Aquí uno lo que está eligiendo es la tasa de transmisión. Yo recomiendo que pongáis siempre 9600 porque la mayor parte de las cosas funcionan a 9600, pero no es necesario, porque hay, eso está normalizado y hay unos cuantos valores que están permitidos, que son unos cuantos, son bastantes. Y entonces lo que hace es que se envían los BIOS más rápido o más lento, pero funciona igual. Hombre, si quieres transmitir mucha información, pues a lo mejor te compensa irte más arriba, pero en general, para lo que se suele usar con Arduino, con 9600 da bastante de sobra. Vale, sería el begin. Y entonces, para eso es para lo que entra el botón. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando pulsemos el botón, en el monitor serie, que es esto que está aquí, que de hecho en Arduino, en la interfaz también hay un botoncito en una de las esquinas que es el monitor serie, que es lo que te va llegando y lo que tú vas enviando a través del cable USB. Pues cuando lo pulsemos nos va a salir un mensajito que es este que hay aquí, ¿vale? Que vamos a hacer por serial print line new, ¿vale? El LN es de line new, que significa que al final de esta línea vamos a poner un salto de línea, ¿vale? Entonces vamos a imprimir
pues el valor de cada una de las variables. Entonces aquí vamos a dividir por 4. ¿Por qué? Porque la salida, como hemos visto, va entre, es decir, la lectura. Yo voy a hacer aquí un analog read, ¿vale? Mierda, creo que lo moví yo. Vale. Aquí vamos a hacer un analog read y la salida esta va entre 0 y 1023, como hemos hecho antes, porque son 10 bits. Sin embargo, en el analog write solamente podemos pasar entre 0 y 255, creo que era. Sí, 256 valores distintos, es decir, 2 elevado a 8, si no me equivoco. Sí, 2 elevado a 8. Menos 1. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo dividimos entre 4, ¿no? Porque 1024 pues entre 4 son 256. Y lo escribimos en cada uno en su LED correspondiente, y así vemos la señal esta que estábamos leyendo aquí antes, ¿vale? Entonces, pues un 0 escribiéndolo en el analog write, pues será la línea completamente abajo, y un 255 pues será todo continuo en 5 voltios. Si os pasáis de esos valores, no sé exactamente qué es lo que pasa, si se queda al máximo o te da un error, o supongo que se quedará al máximo, pero vamos, tampoco os lo puedo garantizar. Y si ponéis valores negativos tampoco lo he probado, pero probablemente se quedará en 0. Vale, entonces seguimos por aquí. Azul, Vale, entonces serial.print te escribe una cadena, es decir, si ponéis, esto también es como en C, si ponéis dos comillas dobles, es una cadena de caracteres, y si ponéis solamente una, pues es un único carácter. Vale, y luego también si ponéis una variable, sea numérica o lo que sea, lo va a sacar por pantalla, tanto si es un float como si es un entero, como si es un único carácter, como si es una cadena, todo te lo va a sacar por aquí. Entonces, si ahora le damos al play, sabiendo esto, y le damos a ver el código, pues vamos a poder controlar el colorcillo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un color ese mismo. Pues ahora le damos al botón y no sé muy bien por qué no está funcionando. Ah, mira, aquí está. Entonces se me imprime en la pantalla, en el monitor serie, la combinación de colores, ¿vale? Entonces entre 0 y 255, ¿no? Porque son los valores que hemos definido, pues tenemos un 97 de rojo, un 194 de verde y un azul, un 0 de azul. Entonces esto básicamente es el código RGB que todos conocemos. A veces cambian los rangos que se utilizan, pero al final es lo mismo, que una combinación entre cada uno de ellos. Y con esto se pueden sacar casi todos los colores visibles por los humanos. Así que, pues, a ver, es bastante útil. De hecho, las míticas pantallas LED, lo que tiene es esto mismo, solamente que he puesto miles y miles de millones de veces, y que son unos LED considerablemente más pequeños. De hecho, en las típicas pantallas que se suelen poner en eventos grandes y conciertos y tal, se pueden ver los LED, porque los LED, como son pantallas que están pensadas para ver de lejos, uno se acerca y ve un LED que de hecho es bastante más grande que el que acabo de enseñar. Y al final lo que es lo mismo, es un LED que tiene, que son 3 LED en uno, y se va controlando el porcentaje de color que se pone cada uno de ellos. Entonces, no sé si me vais siguiendo, tenéis preguntas, pero veo que el chat está bastante tranquilo, o al menos no me lo parece a mí. No sé si yo es que me he desconectado. No, parece que se he conectado. Vale. Y ya está, este ejemplo ha terminado también. Y ahora ya vamos al siguiente y proponemos el reto, que el reto os lo pondré también en el correo que mandemos, que va a ser interesante, porque va a ser una combinación un poco de todo. Entonces aquí lo que tenemos es el control de un motor, un control bastante simple de andar por casa, porque hay ven controladores ya hechos que uno puede controlar la velocidad y todo eso del motor, porque al final un motor, pues si le pones 5 voltios, pues va más rápido que si le pones 4, que va más lento que si le pones 9, ¿no? Entonces hay placas controladoras que lo que hacen es controlar el voltaje que le vas dando al motor entre voltmes, que es lo que hay aquí. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es muy básico, ¿vale? Y lo único es simplemente, a ver, espera, vamos a ver si por aquí.
Vale. Vale, entonces. A ver, he perdido el hilo. Vale, entonces, si hacemos zoom aquí, podéis ver lo que es un relé. Entonces, un relé lo que tiene son dos pines, que en verdad son uno, como podéis ver ahí, que está unido, ¿vale? Y luego tiene aquí un controlador, que son estos dos pines, que cuando circula corriente entre ellos, es decir, cuando pone aquí 5 voltios y aquí 0, ¿vale? Te echa este palito para un lado. Entonces te conecta básicamente estos dos con este, por ejemplo, y si corre la corriente en el sentido inverso, bueno, vamos, si no corre corriente, si tú pones aquí 0 y 0, básicamente, pues entonces se echa para el otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues que si tú conectas, es decir, una pila de 9 voltios, ¿vale? Porque como hemos dicho antes, para poder alimentarlo desde la placa necesitamos que sea de 330 ohmios más o menos, o más. Pues un motor lo podríamos modelar pasando bastante de la física y con el infarto de varios matemáticos y tal, como una resistencia pequeña vamos, ya depende del motor, pues sería más o menos ohmio, pero una resistencia bastante reducida en comparación con el límite que tiene esto. Entonces, si nosotros cogemos y pinchamos aquí uno de los extremos del motor y el otro extremo del motor lo ponemos en 5 voltios, eso os puedo garantizar que eso no va a moverse, ¿vale? Y probablemente en la simulación aquí tampoco, porque esto no es capaz de dar la corriente que necesita un motor para girar. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues cogemos nuestra pila de 9 voltios y lo enchufamos a estas, vamos, aquí. Tampoco habría que hacerlo, pero yo lo he hecho. Lo conectamos aquí y desde aquí alimentamos el motor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues que con cada relé, que es como se llama esto, que de hecho también lo venden por ahí, aunque en realidad son azules, por ejemplo este, yo de esto sí que tengo varios y lo uso para controlar motorcillo. Y luego un motor no es solamente un motor por el gusto de verlo, sino que por ejemplo yo tengo esto por aquí y luego hay unas ruedecitas que tú las pones y entonces pues, podemos ver un coche o lo que sea. De hecho, el reto va por ahí, ahora después lo explicamos. Pero bueno, el reto básicamente es controlar dos motores con relés, ¿vale? Y así poder orientar un coche. ¿Y qué ganamos con eso? Pues que si tú cogieses, por ejemplo, dos divisores de tensión con resistencia como las que hemos visto antes, pues uno podría ver por qué lado hay más luz y entonces girar un relé, mover unos relés para que gire un motor y el otro en sentido inverso y orientarse hacia la luz y poder seguir una luz, ¿vale? A ver, todo con simulación y tal, pero vamos, yo creo que está interesante y con los códigos que hay aquí, vamos, básicamente, y con un poco de imaginación, lo podéis sacar sin problema. Vale, entonces le vamos a dar... Vale, entonces, la gracia es que con este pin de control nosotros vamos eligiendo si conectamos este cable a 9 voltios o a 0. Y lo mismo con el otro, de tal manera que si ponemos los dos a 0, por ejemplo, pues el motor no se va a mover. Si ponemos los dos a 5, pues tampoco se va a mover. Pero si ponemos este a 5 y este a 0, pues girará en un sentido. Y si ponemos este a 0 y este a 5, girará en el sentido inverso, ¿vale? ¿Y cómo vamos a decidir en qué sentido gira el motor? Si no hay puesto ningún sensor, ni ningún botón, ni nada de eso aquí en el esquemita. Pues lo vamos a hacer a través del terminal serie, ¿vale? Porque es una cosa que también es muy interesante, que es que, aparte de escribir desde la placa en el terminal serie para poder leerlo nosotros, darle órdenes a la placa a través del terminal serie. Digo que es muy interesante porque, aunque cuando hagamos un cacharrito en Arduino, a lo mejor no es muy atractivo tenerlo enchufado al ordenador para poder darle órdenes, sino que funcione autónomamente, venden unas cositas de este estilo, ¿vale? Que básicamente lo que es un Bluetooth, ¿vale? Entonces, de hecho, si lo veis por aquí, pues tiene un pin RX y un pin GND. Vamos, probablemente no lo leeréis, pero bueno. Y un pin GND y... Perdón, un pin GND, un pin RX y un pin TX. Y luego también GND y VCC, obviamente. Y entonces, con eso lo que se puede hacer es que con tu móvil, por ejemplo,
te puedes descargar una aplicación que hay un montón, o incluso te puedes hacer la tuya propia si sabes programar en móvil. Pero vamos, en el mercado de Google por lo menos hay varias aplicaciones que son de terminales Bluetooth. Y entonces uno puede elegir pasar unos números o pasar otros, y con eso uno va dando una serie de órdenes y además lo va haciendo desde el móvil. Y entonces, por ejemplo, te puedes montar un coche que tú le dices, vale, pues si te mando un 1, pues entonces irá para la derecha, si te mando un 2, pues irá para la izquierda, y un 0, pues que te para. Pues eso básicamente lo que vamos a hacer aquí. Entonces, si vemos el código, pues el código es muy parecido al anterior. Lo pasa a la mezcla de los anteriores, porque tenemos estados en el que un estado pues será girar un sentido, otro estado será girar en otro y otro estado será parar. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es aquí en los distintos estados, que ya no vamos a entrar en cómo se pone cada uno, porque eso ya lo hemos visto antes. Cada estado a ver. Vale, entonces cada estado vamos a poner los pines de salida que controlan los dos relés en una posición u otra, ¿vale? En plan, en 1 o en 0. A ver, ¿dónde tengo yo esto? Que estoy aquí, perdido. Esto, vale. Vale, y luego, ¿qué pasa? Que aquí en las transiciones de estado que hemos hecho antes, que una era con temporizador y otra era pulsando un botón y tal, pues ahora van a ser leyendo el terminal serie, el puerto serie, ¿vale? Entonces, eso se hace con dos funciones. Una es esta de serial available, que esta lo que hace es que vale 0 si no hay nada disponible y vale 1 si hay algo disponible. Entonces, a ver, yo he puesto esta condición de control, pero en verdad se podría poner igual a 1 y daría igual, ¿vale? Pero vamos, si vale 1, pues es mayor que 0, entonces también se cumple la condición, da igual. Vale, entonces, y luego, ¿qué hacemos? Que leemos con esta función. Entonces, esta función, ¿qué es lo que devuelve? Pues cuando escribe desde el ordenador, en el terminal serie, lo que se hace, es decir, cuando uno abre esto y pone pues, un 1, lo que se envía no es un 1 numérico, sino que lo que se envía es el valor numérico correspondiente al carácter 0 en ASCII, ¿vale? Entonces, ¿para eso qué es lo que hay que hacer? Pues entramos en Google, ¿vale? Que yo creo que esto, si lo hacemos, lo voy a ver, ¿vale? Entramos en Google y buscamos tabla ASCII, ¿vale? Y ya está. Entonces aquí pues, le damos imágenes y bicheamos la que más nos guste y vamos viendo. Entonces, por ejemplo, el carácter del 0, que ahora mismo no lo encuentro, vamos, ya lo digo, es 48. Entonces, por aquí tiene que estar. Vale, aquí está. El 0 es 48. Entonces, ¿por qué le resto 48 al de antes? Porque el 0 es 48, el 1 es 49 y así sucesivamente, hasta el 9. Entonces, si yo quiero enviar un 0, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Porque hemos dicho que con el 0 se pasa a parar, con el 1 se pasa a un sentido, con el 2 a otro sentido. Pues lo que hago es que le resto 48, así 0, que es 48, menos 48, pues 0. 1, que es 49, 49 menos 48, pues 1, y así sucesivamente. Y eso va a ser el próximo estado. Así es, en la próxima vez que se vuelva a ejecutar el loop, ¿no? Que es esto de aquí, pues se pasará al caso correspondiente al sentido que sea, ¿vale? Sí, esto está un poco rebuscado, pero bueno. Pero vamos, en realidad esto siempre se hace así. De hecho, si uno quiere enviar un número compuesto, lo que se suele hacer es, vamos, lo voy a poner aquí en un comentario y así lo podéis ver. Para leer un número compuesto, lo que se suele hacer es leer primero. Entonces, como el primero que se enviará será el más significativo, ¿no? A ver, eso habría que verlo. No sé si envía el más significativo o el menos significativo, pero supongo que el más significativo. Entonces, será que leemos un carácter y entonces lo multiplicamos. Es decir, pues, yo qué sé,
ponemos la variable a es igual a serial. Esto suponiendo que lo que queramos sea leer un número de más de un carácter. Serial read menos 48 y así ya tenemos el valor numérico del número que hemos enviado por 10, ¿vale? Porque así lo que estamos haciendo es, pues si es de dos números, pues lo estamos guardando en la decena. Y luego tendremos que poner, pues la variable b es igual a, bueno, este directamente son las unidades, así que no hay que multiplicarlo por nada. Serial.read, lo que sea, menos 48. Y al final cogemos y decimos, vale, pues el número en cuestión que sea, pues a más b, efectivamente. Y ya está. Esto para lectura de números compuestos. De números de más de un carácter. Vale. Pero ya está, eso a nosotros nos afecta. Entonces ahora si le damos al play, pues básicamente lo que vamos a tener es ese ejemplito. Y ya con eso podemos terminar. Vale, entonces ahora mismo tenemos aquí el motorcito tal, no sé, y claro, está quieto porque estamos en el estado parar. Entonces si ahora yo le mando un 1, pues el 1 es pues en sentido 1, que no sé si es derecha o izquierda, y entonces empiezas a girar en un sentido. Entonces veis que pone aquí menos, a ver, menos 17.568 revoluciones por minuto. Pues si mandamos un 2, lo que va a pasar es que va a entrar en el estado siguiente, ¿no? Porque si estaba en sentido 1, pues entonces se ejecutará esto constantemente y entonces llegará, ¿hay algo disponible? Sí. Pues entonces entrará aquí, lo leerá, le restará 48, verá que es un 2 y, bueno, apagará el LED que tenga, el relé que tenga encendido para evitar que haya un cortocircuito, que esto es muy importante. Es decir, antes de empezar a mover los LED, lo más importante es que estén todos o en low o en high, una de las dos, para que no pasen ahí cosas extrañas. Y porque así se puede quemar un motor, porque si empieza a hacer ahí cambios raros, porque el motor también tiene una dinámica y tal, porque es una cosa mecánica. Vale, entonces digital right, no sé cuánto. Eso cambiará de estado en función de lo que haya leído. Entonces en este caso pues pasará del estado sentido 1 al sentido 2, ¿no? Y luego pues si le pongo un 0, pues vuelve a pararse. Y ya está, esto no da para más. Entonces ahí tenéis los ejemplos. Entonces ahora lo voy a compartir. Entonces ahora voy a poner en grande la pizarra. Espero a ver si ahora sí funciona. Bueno, no sé lo que os ha parecido. Si queréis podéis comentar en los comentarios a ver si tenéis alguna pregunta o lo que sea. Ha dicho que le mete 5 voltios a la bobina del relé, pero no pone ahí que se controla a 24 voltios. No. Entonces, a ver si... Bueno, voy a apagar mi cara temporalmente para explicaros esto. Entonces, si volvemos al de esto del relé, aquí está. Modificar. Modificar. Los 24 voltios es la máxima tensión que puedes meter en continua, no en la variable de control, es decir, no entre los pines de control, sino entre esto y esto. Es decir, esto al final es como un interruptor, ¿ves? Que es como un interruptor en el que tú eliges a qué pin conectas, ¿verdad? Pues lo que te dice es que entre esto y esto, lo máximo que puede haber son 24 voltios en continua. Es decir, en este caso, por ejemplo, si yo conecto este con este, pues aquí va a haber, no va a haber ningún voltio porque está viendo un cortocircuito, pero entre este y este, pues sí que queda una tensión. Y entonces normalmente todos los componentes tienen una tensión de ruptura, que si la superas, pues se quema. Entonces aquí lo que te está diciendo es que esa tensión de ruptura es precisamente 24 voltios en continua y 125 en alterna. Y te está diciendo también que entre los que están conectados, que por ejemplo en este caso, de hecho aquí está súper chulo porque, por ejemplo, si le doy a iniciar y le doy al código, ¿vale? Y pongo un 1, pues cambia aquí, como habéis visto, en función de tal. Entonces ahora mismo, por ejemplo, si está conectado este con este, pues aquí solo lo puede atravesar 3 amperios tanto en continua como en alterna. Entonces no sé si eso responde a la pregunta, espero que sí. Si tenéis alguna pregunta más, podéis preguntar ahora.
Entonces, eso. Ahora voy a poner la pizarrita, ¿vale? Si nadie más pregunta. Entonces, que la cosa me explote. ¿Cómo puedo tener cuidado a la hora del montaje? ¿Te aviso el simulador que antes algo me puede llamar? Pues la verdad es que no he probado a hacer que algo se queme en el simulador este. De todos modos, teniendo en cuenta las tensiones que se manejan aquí, muy difícil es que algo explote. Es decir, lo máximo que puede pasar yo creo es que pongáis mal... vamos, no sé, que te equivoques poniendo el LED de lado y entonces pues no se encienda porque lo tienes que girar, ¿sabes? Cosas así. A mí, que también, vamos, que yo soy más de montar y probar en directo que pensarlo todo primero, tal y claro, solo se me han quemado una cosa una vez y fue por salirme un poco de las tensiones estándar, porque estaba ahí montando, vamos, era el montaje de un dron y tal, y entonces pues sí que era más voltios, más de 5 voltios. Vamos, si trabajas de 10 voltios para abajo, muy difícil es que quemes algo. Y perdí una placa Arduino y ya está, pero vamos, es que con 10 voltios para quemarte tú es casi imposible. Y una placa Arduino no sé cuánto vale, pero a lo mejor puede ser 10 euros, ¿sabes? Que a ver, que es una pena, pero tampoco es algo dramático. Por ejemplo, si alguno tiene la asignatura de electrónica potencia, pues ahí sí que te pueden quemar cosas y te puedes quemar tú. Porque ahí, si pones un condensador mal... Bueno, lo único que sí que se me ocurre que se pueda liar parda, ¿vale? Es con los condensadores. Que esto de aquí no es un condensador, pero yo tenía por aquí condensador en el sitio. A ver si lo encuentro. Aquí tengo unos cuantos. Entonces, esto es lo único que realmente es peligroso de todas las cosas que se me ocurre que así podáis utilizar. Que es esto, ¿vale? Que es un condensador. Entonces, aquí... hay una línea en la que te pone muy bien marcado. Ah, coño, es verdad, que no se me ve. A ver, lo voy a poner para que se me vea. Aquí estamos. Entonces, esto, que es un condensador de aluminio, ¿vale? Esto es lo único que realmente puede dar problemas de peligrosidad, ¿vale? Porque, como veis aquí, tiene una línea en la que tiene marcado en grande varios menos. Entonces, los menos, no sé si se ve claramente ahí el menos, pero bueno, yo creo que se ve un poquillo, ¿no? Entonces, básicamente, en una de las patas, aquí en el ladito, tiene pintado menos, ¿vale? Entonces, eso es porque aquí tiene que estar la tensión más negativa y aquí la más positiva. Porque en este componente en particular, si uno lo hace al revés, se quema y además tiene por dentro ácidos y tal, y puede saltar y tal, y puede ser peligroso. Pero a ver, es raro utilizar un condensador de esto, entonces lo único que te diría es, de cara a vuestra seguridad, es que si utilizáis cosas de estas, estar muy seguro antes de encender el cacharro de que la tensión que ponéis en la pata con los menos es más baja que la que ponéis en la pata sin menos. Porque si no, eso sí que os puede dar un problema. En el resto de situaciones, lo máximo que puede pasar es que perdáis un LED o algo por el estilo. O que se os apague la placa, ¿sabes? Porque, por ejemplo, muchas placas, si les piden más tensión de la que tiene, lo que hace es que te empieza a parpadear y no te va el código. Entonces, pues si hace eso es que estás haciendo un cortocircuito o algo así. No sé si hay alguna que no lo tenga, pero bueno. Entonces, si no tenéis más preguntas, lo que voy a pasar es a pintar la pizarrita un poco el reto, así porque es como un cochecito y tal, para que, no sé, podemos poner de límite, por ejemplo. Sí, eso de hecho se me ha olvidado comentarlo. La placa se puede alimentar con una... Por ejemplo, yo he utilizado muchas veces las típicas baterías, como es un USB lo que te viene el cable, he utilizado muchas veces las típicas baterías para móviles, entonces lo pones con el cable. Pero incluso... no doy las clases por crédito y sí, soy un estudiante como vosotros. Vamos, estoy estudiando primero de Teleco en la ETSI, la todo conocida ETSI. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de la alimentación de la placa, la puedes alimentar tanto a través del puerto USB, que puede ser pues, con una batería de móvil que yo he hecho muchas veces, o si no la quieres alimentar por ahí, lo que puedes hacer es, a ver, tengo aquí la mía, como la que hemos visto, por aquí abajo en estos pines y los de arriba, pues hay algunos que pone 5 voltios y otros
que pone GND, ¿no? Entonces, si tú coges y tienes, por ejemplo, una batería de dron, ¿vale? Puedes alimentar con la batería la placa. Entonces, si tú conectas aquí el pin de VIN a una tensión que esté entre 3,3 y 5 voltios, la puedes alimentar directamente, ¿sabes? En plan a saco. Si tú pones aquí un cablecito de estos, esto que tengo yo por aquí, ¿vale? Bueno, este en concreto no porque es hembra, pero un cablecito de estos, lo enchufas a VIN y lo pones al polo positivo, por favor, de una batería típica de dron, de las que son a 3,3 voltios, y te funciona. Hay algunos periféricos, bueno, y luego tienes que poner GND conectado al polo negativo de la batería. Hay algunos periféricos que no funcionan con 3,3, solo con un S, perdón, que entiendes con un S, o 3,7. Se puede alimentar entre 3,3 y 5, ¿vale? 5 voltios. Entonces, el único problema que te puede pasar, que a mí me ha pasado alguna vez, es, pues la verdad que no lo sé, yo solo lo he probado con una celda, porque a ver, yo lo he probado con las típicas baterías de 600 mAh, vamos, estas que son, vamos, que es una única celda, con esas lo he probado. No sé si Manu puede responder a esta pregunta, porque yo creo que él ha trabajado más temas de batería. Vale, entonces me estaba perdiendo, a ver, ¿por dónde iba? Debería haber consumo de Arduino. Pues la verdad que yo nunca lo he medido cuánto consume un Arduino. Vale, entonces eso, el problema que te puede pasar es que hay algunos periféricos, como por ejemplo los relés, que solo funcionan a 5 voltios. Entonces, la inmensa mayoría de los periféricos pueden, por ejemplo, el Bluetooth que teníamos ahí, puede funcionar tanto a 5 como a 3,3, como cualquier tensión en medio. Pero los relés, si los alimentas a 3,3, no cambian de estado, básicamente. Entonces eso te puede dar un problema. Si lo pones usando un computador, pues no sé. Consumo. Sí, te estoy leyendo, Manu, pero yo nunca he hecho eso que dices. Vale, entonces, bueno, voy a pintar en la pizarra el reto, ¿vale? Entonces la idea, ¿se ve la pizarra ahora? A lo mejor con las luces. Bueno, voy a intentar escribir en esta zona que parece que es la que se ve mejor, ¿no? Entonces, la idea del reto es coger y decir, pues si yo tuviese un cochecito, ¿vale? Que fuese, pues, por ejemplo, una superficie así, ¿vale? Que esto puede ser algo, cualquier cosa plana, un cartón, un trozo de madera, tampoco hay por qué montarlo, lo podéis incluso simular y ya está. Entonces, si yo tuviese aquí uno de esos motorcitos que hemos visto con una rueda puesta, ¿vale? Y otro aquí, vamos a darle volumen a esto, así. ¿Vale? Y luego tengo aquí otro. Con otra rueda. Pero esto también es una que tiene que tener volumen, ¿no? Así. Y así. Vale. Entonces, como hemos dicho, yo puedo elegir si esto gira hacia acá o hacia allá. ¿Vale? Y esto también, si gira hacia acá o hacia allá. Y luego, si yo le pusiese aquí una rueda floja, en plan, típica rueda como la de los carritos del Mercadona, ¿no? Que es una especie de cosa como así, ¿vale? Pero incluso si es una cosa pequeña es que puede ser hasta un palo, ¿sabes? Puede ser un palo que simplemente te funcione como tercer punto de apoyo para que esto no se caiga y que a lo mejor sea más bajito que lo que da la rueda y así se mantiene tal, y con esto yo controlo la dirección en la que voy. Y luego yo pusiese aquí uno de los divisores de tensión que hemos visto antes, con aquí pues una de las fotoresistencias y aquí otra. Esto me serviría para decir, vale, pues si yo pongo aquí un foco de luz, por ejemplo, ¿no? Es decir, si esto fuese un plano y esto fuese hacia el frente, pues si yo pongo aquí un foco de luz, es de esperar, ¿no? Que este de aquí vaya a medir más tensión que este de aquí, ¿no? Porque le estará llegando más luz. Entonces, yo podré decir, vale, pues entonces voy a girar este en este sentido y este en este sentido hasta que mida lo mismo con los dos, ¿no? Y una vez que mida lo mismo con los dos, significará que yo he rotado todo esto de tal manera que esta línea pasará a estar aquí. Entonces, yo ahora tenga las ruedas apuntando en esta dirección, ¿vale?
Y en cuanto que mida más o menos lo mismo, que además esto lo podéis programar con unos márgenes en función de lo que vayáis viendo montando y tal, para que no esté todo el rato haciendo así. Pero vamos, que si está todo el rato haciendo así tampoco pasa nada. Pero se suele hacer con unos márgenes y tal. Entonces, en cuanto que tengo enfilada la fuente de luz, pues puedo hacer que todos giren en el mismo sentido. ¿Vale? Que los dos giren en el mismo sentido. Es decir, que este vaya para acá. No, de hecho, claro, si este gira para acá y este gira para acá, estamos yendo en la misma dirección. Es decir, este de aquí tendría que girar así, que sería como girar así, la verdad, y así, bueno, efectivamente. Bueno, pues lo pillo. Vale. Y entonces, una vez que estén los dos, es decir, que esto esté enfilado, pues que vayan los dos en la misma dirección. Y además me podríais decir, vale, pero es que si yo pongo una luz aquí, ¿no? Es decir, esto ya es para nota. Si yo pongo una luz aquí, ¿no? Que ilumina hacia allá, es que va a pasar lo mismo. Este va a tener más luz que este. Y si... A ver... Claro, este va a tener más luz que este. No, pues entonces también va a girar hacia acá. Pero aún así uno puede estimar la dirección donde está la luz poniendo un tercero. Y entonces uno puede saber si están dando en la dirección correcta, porque claro, si yo enfilo un foco de luz y tengo lo mismo, yo sé que está o en esta, o está aquí, o a lo mejor está hacia allá. ¿No? Porque si está aquí, también puedo tener aquí más luz. Pues si yo pongo aquí un tercero y este de aquí mide menos que la media de estos dos, yo sé que estará delante. Y si mide más, pues entonces sé que estará detrás y tendré que dar la vuelta, aunque la medida de este esté correcta. ¿Vale? Eso creo que también se podría hacer con dos, pero sería algo más complicado. Pero vamos, que si me mandáis solamente con estos dos, yo lo acepto como reto. Y, a ver, estaría muy chulo que lo montaseis en casa. Yo alguna vez he montado muchísimos de todo este estilo. Pero con que lo montéis en la simulación, yo creo que puede ser ya bastante interesante. Y poco más. No sé si tenéis alguna otra pregunta, pero yo por mi parte ya he terminado esto. Y además me voy a desconectar ya, porque... Entonces, bueno, no sé qué es lo que ha parecido. Eso, sobre el reto y tal, si queréis, podéis programar esto ahí en el Tinkercad que hemos estado viendo y me lo mandáis por correo, me lo compartís. Hay una opción para compartir que te da un enlace y lo puedes pegar en un correo. Y si queréis yo os puedo echar comentarios, lo que sea, o si os queréis pillados, si tenéis alguna pregunta sobre algún periférico, cualquier cosa, me podéis escribir al correo que os ha llegado. Efectivamente, os voy a escribir un correo en el que os pasaremos una típica encuesta de satisfacción y de qué os interesaría que fuesen estos próximos webinars y tal, de las próximas semanas de reclusión que se nos vienen encima, del estilo como el que se envió como el que se envió con la charlita de Python. Y ahí os voy a poner los links a todos los, a todos los modelos que hemos utilizado ahora lo que os he ido poniendo. Y entonces os los podéis mirar, os los podéis copiar a vuestra cuenta de Tinkercad y podéis ya modificarlo, cambiar el código, mirarlo y tal, hacer lo que queráis. Y la semana que viene, no sé si habrá otro webinar, espero que sí. Todavía tenemos que ver el tema. A lo mejor es de Python o ya veremos. Y ya está, por mi parte ya he terminado. Si no tenéis ninguna otra pregunta, pues tal. Y eso, el vídeo, sí, el vídeo se va a quedar subido también a YouTube y además va a estar disponible en nuestro canal de este canal, donde lo estáis viendo ahora mismo, ¿cómo se llama? En Twitch. Pues me alegro de que os haya gustado. Eso, como dice Manu, si no habéis registrado y queréis que os llegue el correo con el código y tal, porque se lo vamos a mandar a todos los correos que nos llegasteis. Si recibisteis el correo con el entorno y tal, pues entonces os llegará. Y si no recibisteis ese correo, mandadnos un correo a YCuboSBus, ¿no? Con el correo que hay ahí puesto, que ha puesto Manu. Y os mandamos la información, los códigos tal y la encuesta en la que podéis poner de qué os gustaría que fuesen los próximos webinars y tal. Y ya está. Muchas gracias a todos por participar. Otra vez espero que estéis todos bien, que no estéis contagiados o que vuestros familiares cercanos estén bien.
Y ya está, y buen fin de semana. Y ya nos vamos viendo. Si a alguien le molan este tipo de cosas, la rama de estudiantes, que es la asociación que nosotros tenemos en la escuela, está abierta a todo el mundo. No hace falta ser de ninguna carrera en particular. De hecho, no hace falta ni ser de la escuela para poder participar en ella. Y ahí vamos, al final lo que somos es gente que nos gustan este tipo de cosillas y montamos, a ver, lo suyo habría sido hacer esto, por ejemplo, en directo ahí en un laboratorio o tal, lo que sea, y poder pinchar en la placa y medir y ese tipo de cosas, pero como no es posible, pues hacemos lo que podemos. Entonces, si alguien quiere más información sobre la rama y tal, pues puede buscarnos en las redes sociales, puede escribirnos un mail, o yo qué sé, o podéis ponerse en contacto con alguien de la rama que conozcáis o lo que queráis. Y ya está, un saludo y buena cuarentena a todos. Bueno, voy a parar la emisión y ahora subiremos esto. Adiós, hasta luego.